parece si antes de iniciar con la palabra inclinamos nuestra cabeza y hacemos una oración al Señor? Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de estar en este lugar. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, hasta ahora. En sí, por tu palabra somos bendecidos, Señor. Tu palabra trae confianza, trae alivio, Señor, a nuestro ser, a nuestra vida. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mi vida, de mis labios, y que no sean palabras, Señor, hirientes, sino que sean palabras de bendición para cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Amén, amén. Me comentó su pastor que estaban estudiando o están estudiando el Evangelio de Juan, el cual disculpa, mi amor. Y me pidió que trajera un sermón o una reflexión acerca de lo que ustedes están estudiando, y me tocó traerles acerca del capítulo 5 y extraje un tema de ese capítulo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 18, hermanos. Si lo tiene por ahí en su Biblia, le voy a pedir que me siga, por favor. ¿Mande? Ok. Muchísimas gracias. Ya lo tiene, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 18, hermanos. Le voy a dar lectura. Me sigue con su vista, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 18. ¿Ya lo tiene, hermanos? Ok, le voy a dar lectura, por favor. Me sigue con su vista. Y el encabezado dice: el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había ido apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, hermanos. Amén. En el Evangelio de Juan, hermanos, podemos encontrar milagros, situaciones las cuales en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios sinópticos, no las encontraremos. El detalle que Juan, hermanos, su propósito del libro es que las señales que están escritas era para que creyeran
que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en ellas tuvieran vida eterna. Ese es el propósito principal del libro del Evangelio de Juan. Era para que la gente entendiera en aquel entonces que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo era Jesús había sido enviado de parte de Dios, hermanos. Ese era el propósito principal. Y yo le he puesto, hermanos, como título a este breve mensaje: Jesús, Dios de misericordias. ¿Cuántos pueden entender que Dios es un Dios de misericordias? ¿Cuántos han experimentado la misericordia de Dios en sus vidas? Y podemos decir que hasta hoy el Señor nos ha guardado, que la misericordia del Señor ha estado a lo largo de nuestras vidas, hermanos. Y es por eso, y es importante, hermanos, que usted y yo reconozcamos que tenemos un Dios lleno de misericordias. Yo al estudiar el pasaje, hermanos, recordaba el momento en el cual el Señor vino a rescatar mi vida. Ya tengo, si no me equivoco, como unos 20 años en el Evangelio, pero recuerdo el momento en el cual el Señor llegó a mi vida, un momento de desesperación, un momento muy complicado en el cual estaba pasando en lo personal, mi matrimonio a punto de desbaratarse, una situación muy compleja en el hogar, joven en ese entonces, pasando situaciones muy complicadas dentro y fuera del hogar. Pero bendito Dios que en su misericordia Él pudo llegar en el tiempo preciso para rescatar mi vida. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene y puede testificar que Dios llegó en el tiempo adecuado. Dios nunca llega tarde, Dios nunca se retrasa, Él siempre llega en el momento preciso, hermanos. Y es por eso que usted y yo podemos alabar y glorificar a Dios con todas nuestras fuerzas, porque podemos reconocer que Dios es un Dios lleno de misericordias, hermanos. La palabra del Señor nos dice en el inicio del capítulo 5 que había una fiesta en la cual Jesús subió a Jerusalén. Quiero hacer un poquito aquí una pausa. Y usted sabe que cuando hay fiestas, hay alborotos, hay celebración, hay un momento de alegría en el cual usted y yo o las personas que celebran se la pasan chévere, como dicen por ahí, se la pasan bien. Así como en esta iglesia me he dado cuenta que hay gracia, hay misericordia de Dios en este lugar. Y la palabra del Señor nos dice que había una fiesta en la cual el Señor subió a aquel lugar. Hermanos, pero debemos entender, y hay unas cosas que en la palabra del Señor o el Evangelio, el evangelista Juan omite, que no nos dice en qué tipo de fiesta era, por ejemplo. Pero una de las fiestas y algunas de las fiestas importantes era la fiesta de la Pascua, los tabernáculos, el Pentecostés. Pero Juan quiere centrar su atención en lo que el Señor tiene como propósito para aquel hombre que tenía una situación complicada. Si usted más no recuerda y entiende, el Señor siempre actúa de la manera que a veces no nos imaginamos. El Señor, en vez de llegar a la fiesta, a la celebración, Él tenía un propósito especial con ese hombre que estaba en aquel lugar. La palabra del Señor nos dice que ese hombre estaba en un estanque, en un lugar que en su definición es casa de misericordia. Betesda quiere decir casa de misericordia. Y yo creo que en este lugar hay misericordia de parte de Dios para cada uno de nosotros en este día. Y si usted y yo estamos aquí es porque el Señor quiere tocar nuestra vida, traer respuestas a nuestras interrogantes. Pero el Señor tiene algo específico para cada uno de nosotros, hermanos. Jesús, hermanos, como si usted lo entiende, tiene un propósito especial y diferente para cada uno. Ahorita que escuchaba a las muchachas,
decir que hay un propósito tal vez no definido, pero en sí el Señor tiene algo especial. Tiene algo especial para cada uno de nosotros, hermanos. Y dentro de ese lugar, hermanos, de ese estanque, dice la palabra de Dios que había 5 pórticos, 5 entradas, en el cual dice su palabra que estaban cerca de la puerta de las ovejas. Un lugar donde las ovejas eran introducidas antes del sacrificio, eran limpiadas, eran purificadas. Y si usted, hermano, reflexiona un poco, podemos entender que aquel lugar no era un lugar tan agradable, tal vez, de estar. Un lugar donde había olores no tan agradables, un lugar donde había una situación muy complicada, personas con necesidad muy profundas en su interior. Pero es allí donde Cristo, hermanos, donde Jesús quería estar, donde Jesús estaba por llegar, hermanos. Aquel hombre jamás imaginó tal vez que ese sería el día tan esperado, el cual él estaba esperando recibir en aquel momento. Pero, hermanos, Dios siempre llega en el momento preciso. Siempre llega en el momento correcto para cada una de nuestras vidas. Había un evento, había una situación, celebración, pero dentro de ese lugar, hermanos, había una multitud de personas. ¿Y qué tipo de personas había en ese lugar? Dice la palabra de Dios que había una multitud de personas enfermas, hermanos, esperando que la agitación del agua. Usted puede entender o reflexionar un poco qué tan difícil es estar en esa condición. Reflexionar, hermanos, qué tan difícil es que cada uno de nosotros pasemos por situaciones y aflicciones dentro de nuestra vida. ¿Quién de nosotros no ha pasado aflicciones o dificultades en nuestra vida? Yo creo que todos nosotros hemos pasado situaciones complicadas. Pero imagínense aquellos hombres, aquellas personas, porque la palabra nos dice que había enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, personas vulnerables, desesperadas por la situación que estaban viviendo, sin esperanza, sin ese oportuno socorro. Y ese es como un marco de lo que el pecado, hermanos, muchas de las veces trae en la vida espiritual de las personas. Muchas de las veces el pecado nos tiene sumergidos o estamos en miseria tal vez. Pero, hermanos, en medio de esa situación siempre hay un oportuno socorro, y eso se llama Jesucristo de Nazaret. En medio de tu situación, de tu circunstancia, siempre encontraremos ese oportuno socorro, como dice su palabra. Y nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, hermanos. Y al estar, hermanos, reflexionando en la palabra y el ver la situación de esta multitud, de estos hombres, hermanos, debería de provocarnos en nosotros un agradecimiento profundo del poder tener nuestro cuerpo de una manera estable. ¿Cuántos de nosotros muchas de las veces nos quejamos por tan poco, hermanos? ¿Cuántos de nosotros por alguna situación o alguna enfermedad, y lo digo con todo respeto, nos quejamos? Cuando hay mucha gente que a lo largo del tiempo, ni un solo día han podido disfrutar del bienestar y de la salud física, hermanos. ¿Cuánto es necesario tener un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho con nuestra vida, hermanos, y nos ha guardado? Yo le doy gracias a Dios porque puedo caminar, puedo sonreír, puedo brincar. Esos hombres estaban en una situación muy compleja, hermanos. Imagínense esa situación de no poder ver, no poder caminar. Agradecidos es algo esencial en la vida del cristiano, hermanos. El tener un corazón agradecido por lo que el Señor nos da.
por mucho o poco que sea, hermanos, debemos de tener ese corazón agradecido delante de Dios. Y esos hombres, hermanos, esta multitud estaban ahí por alguna razón, porque había una situación y había un conocimiento de que de tiempo en tiempo un ángel descendía y movía y agitaba las aguas. Es decir, estos hombres, estas personas incapacitadas, esperaban, hermanos, la salud con avidez. Esperaban la agitación del agua, esperaban un milagro. Aquellas personas tenían esperanza que en algún momento alguno de ellos en lo personal podía ser sanado, hermanos. ¿Y cuánto de nosotros cada vez que venimos a la casa del Señor podemos tener esa expectativa? Porque en la casa del Señor recibimos milagro, hermanos. Recibimos el toque de su presencia. Cada vez que usted viene a casa del alfarero, usted recibe palabra de Dios. Muchas de las veces hemos llegado a la iglesia bastante cabizbajos, tristes, desilusionados tal vez, enojados tal vez. Pero dentro del lugar, dentro de la casa de Dios, ahí podemos encontrar esperanza, hermanos. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza, hermanos. Aquellos hombres tenían a lo mejor muy mínima la esperanza, pero ellos aún así estaban esperando que las aguas fueran agitadas. Tal vez muchos de ellos al ver, porque si estaban ahí es porque de alguna manera algo sucedía. Probablemente muchos de ellos vieron cómo otras personas fueron sanadas. Imagínense la desesperación o la desilusión de no recibir lo que tanto anhelaba su alma. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en esa situación? Nos sentimos desesperados porque pareciera que el Señor no escucha nuestras oraciones, pareciera que el Señor no está al cuidado de nosotros, pero su palabra nos dice que su oído está atento a nuestro clamor, hermanos. Había, hermanos, con una clara visión, hermanos, que la desesperanza estaba en aquel hombre en aquel día. Aquel hombre vivía sin esperanza tal vez. No tenía nadie, o el evangelio de Juan, de hecho, no nos dice cómo aquel hombre llegaba todos los días a aquel lugar. Si lo llevaba algún pariente, algún amigo. Omite esa situación, pero es interesante cómo una persona puede sentirse cuando no hay una ayuda tal vez en el momento. Era imposible también para aquel hombre ser sanado tal vez. Y eso lo podemos ver en el relato bíblico. El tiempo que presenció de algunos otros, tal vez su corazón se amargó o tuvo dolencia en su vida porque miraba que otros recibían la bendición y ¿por qué yo no? Ojalá que no sea nuestra vida. Que siempre tengamos esa esperanza de que Dios puede hacer un milagro en cada uno de nosotros. Que en cada situación, por muy compleja que sea, hermanos, el Señor puede obrar un milagro. El Señor puede cambiar nuestra vida, el rumbo de la situación. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Todo aquel que cree, dice el Señor. Es necesario creer que hay un Dios que tiene poder y la autoridad, hermanos, para cualquier situación de nuestra vida. Y no solamente física, sino espiritual. El Señor tiene la autoridad y Él es capaz de transformar nuestro lamento en gozo. Qué bueno es ver a los cristianos sonreír. Y recuerdo mucho algunas personas que dicen: ay, ahí va el hermano cara de limón. El hermano cara de limón nunca se goza.
No pasa aquí, no pasa aquí, hermanos. Aquí miro muchas caras sonrientes. Pero qué bueno es poder experimentar el gozo de Dios en nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos años tenía este hombre así, hermanos? 38 años, una vida entera, hermanos. Lo puedo decir porque tengo 38 años. Una vida entera, muchísimo tiempo en una situación complicada, sin experimentar algún día de bienestar tal vez. Pero aquel hombre estaba en el lugar, en ese momento correcto. ¿Por qué? Porque Cristo iría a su encuentro. Cristo es el que se acerca a nosotros, hermanos. No es porque nosotros queremos, sino es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y es ahí donde usted y yo podemos reconfortar nuestra vida y saber que Dios está en todo momento. Y Dios siempre está en el momento preciso para nuestras vidas y auxiliarnos en nuestro socorro, hermanos. 38 era una enfermedad grave, hermanos. Una parálisis, había inmovilidad, no tenía sensibilidad. Imagínese usted, 38 años, hermano. No dice su palabra si había producido llagas en su cuerpo, pero imagínese usted la situación de aquel hombre. 38 años, había perdido, hermanos, el uso de sus miembros. ¿Cuántos pueden levantar sus manos el día de hoy y decirle al Señor: gracias, Señor, por la vida que tú nos prestas? Gracias, Señor, porque podemos levantar nuestras manos a ti. Donde hay desesperanza, hay esperanza en Cristo, hermanos. Jesucristo es nuestra única esperanza en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra circunstancia. Cristo es el único, hermanos, quien puede acudir a nuestra situación. ¿Cuántas personas no acuden a otros lugares, a otras personas, a pozos equivocados? Pero usted y yo que conocemos a Cristo podemos tomar la mejor decisión de ir hacia Él, hermanos. Él es la persona correcta, Él es el único quien puede transformar nuestra situación en algo maravilloso, hermanos. Yo recuerdo no mucho tiempo atrás una situación muy complicada llegó a nuestra familia, en el cual si no se llenó el arroyo de mi casa de agua, de lágrimas, fue porque estaba muy seca esa tierra y necesitaba mucha agua. Pero fue una situación muy complicada en el cual tenía mucha tristeza, mucho dolor en mi corazón. Estábamos pasando una situación muy complicada, pero nuestra confianza siempre estuvo en el Señor, hermanos. Nuestra situación siempre estuvo en las manos correctas, en esas manos que no improvisan, sino que tienen un propósito especial para cada uno de nosotros. Y por su bendita misericordia, hermanos, hoy estamos de pie y hoy estamos en este lugar. Y por su bendita misericordia, hoy puedo tener todavía a mi esposa a mi lado. Porque vaya que tener un hombre de este tipo no es nada fácil. No es nada fácil, soy complicado. Y por eso todos los días al Señor le digo: Señor, cálmame. Señor, ten misericordia de mí. Porque usted sabe, hermanos, que el Señor es capaz de cambiar nuestro carácter, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros no somos intrépidos como Pedro y aventados y, ¿no?, rápidos para reaccionar? Pero Dios tiene la autoridad y el poder para transformar nuestras vidas, hermanos. Es necesario que usted y yo dejemos que el Señor actúe en nuestro corazón el día de hoy. No hay nada más hermoso, hermanos,
que cuando pasemos una situación difícil, llegue la visita más esperada a nuestra vida. No hay nada más hermoso, hermanos, tener la visita de Cristo en nuestra vida. En aquel momento, aquel hombre apareció en escena, aquel hombre que descendió de los cielos, aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y que vio su gloria, como dice Juan en su palabra, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. En aquel momento, en aquella situación tan difícil de aquel hombre, apareció aquel hombre más lleno de amor y misericordia que jamás ha pisado la tierra, hermanos. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, hermanos, y que había una multitud de enfermos, Jesús miró a aquel hombre que estaba lisiado y acostado en aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que Jesús se acercó. No sabemos cómo el Señor supo a detalle lo que tenía aquel hombre, cuánto tiempo tenía en ese lugar, pero sí podemos entender que tenemos un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce, que Él conoce tu necesidad, aún la más íntima. Tenemos un Dios omnisciente, omnipresente, que está en todo lugar y que todo lo conoce, hermanos. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que siempre está ahí en los momentos aún de nuestra soledad o de tristeza, o en aquel rincón donde supuestamente nadie nos mira. Qué bueno es entender que Dios conoce nuestra situación a la perfección. Qué bueno es entender y qué glorioso es saber que aunque Él conoce nuestra situación, hermanos, Él nos trae vida y nos da bendición, hermanos. Jesús, hermanos, nunca llega tarde a nuestra vida. Si hoy estás pasando alguna situación en tu vida, algún problema en tu hogar, en tu trabajo, déjame decirte que Jesús nunca llega tarde, que siempre llega en el momento preciso, en el momento oportuno. Muy probable aquel hombre en ese día era el último día que él podía soportar, hermanos. Muy probable en muchas ocasiones nosotros no podemos aguantar un día más por la situación que estamos viviendo, pero ahí es donde Cristo llega a nuestro encuentro, hermanos. Y hoy, hermanos, Cristo, así como aquel hombre cuando se le acercó, le hizo una invitación. Y hoy el Señor, hermanos, hace una invitación a cada uno de nosotros en este día. Y la invitación es: ¿quieres ser sano? La invitación del Señor el día de hoy es: ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres recibir una respuesta a tu vida? ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Quieres recibir salvación? Hoy la invitación del Señor para cada uno de nosotros es: ¿quieres? Pareciera que esta pregunta que el hombre fuera un poquito fuera de orden, pero no es casualidad, hermanos, que muchas de las veces no queramos recibir. No es casualidad que muchas de las veces queramos seguir en la misma situación, o yo estoy bien así. No, yo creo que así está mejor. Es por eso, hermanos, que la pregunta del día de hoy es para que usted y yo demos una respuesta al Señor. Queremos realmente ser sanos, queremos realmente ser libres, vivir una vida plena en el Señor. El Señor hace ese interrogante a cada uno de nosotros. No le dijo a aquel hombre: ¿quieres que me quede aquí y esperemos que las aguas sean agitadas? ¿O quieres que mande a alguien y esté aquí contigo para que tengas quien te meta? No, el Señor le dijo directamente a aquel hombre: ¿quieres ser sano?
¿Y qué fue lo que dijo aquel hombre cuando le hicieron esta pregunta? Dice la gerente que tengo ahorita en mi trabajo, y siempre me agarra en la movida, será porque a veces hablo de más, y me dice: Joel, escuche lo que le estoy diciendo, no responda a algo que no le estoy preguntando. Lo que hizo este hombre fue y dijo: es que no tengo a nadie quien me meta, no hay nadie quien me ayude a cuando se agitan las aguas, no hay nadie quien me eche la mano, no hay nadie, Señor, quien en mi momento difícil esté ahí para consolarme, esté ahí para alentarme. No hay nadie, Señor, quien esté ahí en mi momento difícil. Aquel hombre tal vez fue una excusa, pero era realmente lo que él pensaba, lo que él sentía, hermanos. Yo siempre he dicho que es bueno expresar realmente cómo sentimos las cosas, porque nada, hermanos, de lo que nosotros podemos expresar es en vano. Todo lo que usted y yo podemos expresar delante de Dios tiene una validez, y Dios tiene cuidado de nosotros. Porque hay momentos en los cuales usted y yo podemos pasar situaciones complicadas y aún así mantener nuestra boca cerrada, y tal vez no podemos decir al Señor: realmente, Señor, me siento agobiado, me siento triste, me siento atribulado, me siento acongojado, Señor. Aquel hombre, las palabras de él, pues no había quien le ayudara. ¿Quién no se ha sentido, hermanos, cuando más necesita ayuda parece que nadie se acerca? Pareciera que cuando más le necesitamos al amigo, al hermano, parece que le sale más trabajo, más compromisos. Pero, hermanos, lo maravilloso es que tenemos un Dios lleno de amor y de misericordia, el cual tiene cuidado de cada área de nuestra vida, hermanos. Tenemos un Dios benevolente, hermanos, bueno. Yo en mi juventud, hermanos, y no me da pena decirlo porque el Señor ya me ha sanado. Recuerdo que en mi juventud, hermanos, sufría bullying. Bueno, esa palabra se usa más en este tiempo, pero sufría tanto, hermanos, de burlas dentro de la escuela, con los amigos. Vivía una vida de joven muy difícil, muy atribulada, pero, hermanos, hoy puedo entender que ahí estaba Dios, y puedo reconocer que Dios siempre está en los momentos precisos de nuestra vida, hermanos. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Aun cuando pasemos por valles de sombra, Él está ahí, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. Aún en el desierto, Él está ahí, hermanos, guiando nuestra vida, trayendo confortación, trayendo amor, dándonos vida a cada situación, en cada momento de nuestra vida, hermanos. Y hoy más que nunca puedo reconocer que por la pura misericordia de Dios, hermanos, estoy en este lugar. No es porque yo haya querido, tal vez, sino es porque Dios tiene un propósito y lo tiene contigo también. Si Él lo pudo hacer conmigo, Él lo puede hacer contigo, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios quiere sanarte el día de hoy. Dios quiere libertarte. Dios quiere traer vida. Los huesos, la parálisis de aquel hombre, había mortandad, había inestabilidad, sensibilidad. Pero cuando llega Cristo, hermanos, la vida cambia. Donde llega Cristo, las situaciones empiezan a tornarse de una manera diferente, porque en Cristo hay vida y vida en abundancia. Levántate y anda. Una palabra, solo Cristo tiene la autoridad y el poder, hermanos.
Aquel hombre, hermanos, solamente tuvo que creer, y es por eso que es importante creer que Dios puede hacer un milagro en nosotros. Es por eso que es bueno entender que Dios puede hacer lo imposible posible, porque Él tiene el poder y la autoridad. Él es el creador de los cielos y de la tierra, hermanos. Él entregó su vida por ti y por mí. Él lavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por Él tenemos vida, hermanos. Si Cristo resucitó, usted y yo también resucitaremos en Él algún día. Levántate y anda, es la palabra del Señor para tu vida hoy. Aquel hombre creyó, y no solamente creyó, obedeció a la instrucción, a la palabra de Dios. Pero no era cualquier hombre el que estaba en ese lugar. No era cualquier personaje, cualquier maestro erudito de la palabra, de la ley, de la Torah. No era. Era el Hijo de Dios que estaba en aquel lugar. Oh, qué maravilloso es cuando Jesús se aparece en nuestras vidas, hermanos. Qué bueno es, qué misericordioso es Dios para cada uno de nosotros. Hoy es necesario levantarnos, andar, tomar nuestro lecho y andar. Obedecer al Señor, a su palabra. Hoy, si el Señor habla a tu vida, es necesario que tú te levantes y andes. Aquel hombre escuchó la voz de Dios y dijo: este hombre tiene autoridad, este hombre tiene el poder, y Dios sigue siendo el mismo hoy y de siempre. Mientras otros esperaban el movimiento de las aguas, aquel hombre estaba con el que tenía el poder para hacer una remoción de aguas, hermanos. Mientras otros esperaban, hermanos, un milagro, aquel hombre estaba frente a aquel que podía traer un milagro a su vida en ese momento. Oh, hermano, qué privilegiados somos de poder tener a Cristo en nuestra vida, hermano. Aquel hombre estaba frente a aquel Dios que podía traer ese milagro especial y necesitado para aquel hombre en aquel momento. Yo no sé si hoy, hermanos, tengas alguna necesidad, pero en la palabra hay buenas noticias. La palabra de Dios son buenas nuevas para cada uno de nosotros. Y si hoy tal vez llegamos atribulados o tristes por alguna situación, o enfermos, o estamos pasando una situación complicada, hermanos, déjame decirte que hoy el Señor quiere sanarte, quiere levantarte, quiere que tú camines, que andes bajo la autoridad de la palabra del Señor, porque es el Espíritu de Dios quien hace la obra, hermanos. Es el Espíritu Santo que tiene el poder para traer vida a nuestra vida, a nuestro corazón. Tal vez tu corazón esté insensible. Santo puede traer vida a aquellos huesos secos, aquella parte inmóvil de nuestra vida, aquella parte que nos ha impedido seguir avanzando. Solo el Espíritu Santo de Dios, solo el Espíritu Santo de Dios tiene el poder y la autoridad para podernos decir el día de hoy: es necesario que te levantes y andes en el nombre de Jesús. Quiero concluir, hermanos, con esto. No quiero tomar más tiempo, porque creo que el Espíritu Santo quiere obrar en cada corazón, y es decisión de cada uno de nosotros si queremos ser sanos, si queremos ser libres el día de hoy, si queremos recibir un milagro de parte de Dios. Pero yo he venido con la expectativa y creyendo que Dios puede hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros. Yo he creído que el Señor, hermanos, puede hacer algo hoy en tu vida. Tú tal vez hoy no te lo esperabas, pero el Señor
tiene algo especial para ti y para mí en este día. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan un milagro de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí necesitan que Dios obre un milagro en su cuerpo el día de hoy? Porque Cristo Jesús tiene el poder, hermanos, tiene la autoridad. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan que el Señor vuelva a avivar esos corazones, que vuelva a hacer latir esa pasión por su palabra, por su presencia? ¿Cuántos de los que están aquí necesitan que el Señor restaure su matrimonio? ¿Cuántos de los que están aquí necesitan que el Señor traiga perdón? Porque el Señor es capaz de perdonar todos los pecados, no solo uno. Él es capaz de perdonar todos los pecados, hermanos. Y hoy puede ser tu día de salvación. Yo no sé si tú conoces o no a Cristo, pero hoy puede ser el día que el Señor ha preparado para ti. Y hoy puedes recibirle a Él. Aquellos de corazón dolido hoy pueden experimentar un alivio en su corazón, porque el Señor obra en cada uno de nosotros de la manera que Él quiere y que nosotros necesitamos, hermanos. ¿Estás dispuesto a que el Señor toque tu corazón el día de hoy? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos al Señor: Señor, yo necesito que tú hagas un milagro en mí, Señor. Necesito, Señor, que tú te presentes a mi vida, oh Dios. Necesito, Señor, que tú me des la oportunidad, Señor, de poder perdonar a mi hermano, a mi hermana. Necesito, Señor, que hoy hagas un milagro en mi familia, en mi hermano, en su enfermedad. Necesito, Señor, que hoy tú obres un milagro. ¿Quieres ser sano? Levanta tus manos al cielo y recibe un milagro de Dios en tu corazón. Realmente, Señor, te necesitamos tanto en nuestra vida. Tal vez hemos vivido, Señor, por mucho tiempo en situación difícil, pero qué maravilloso es que tú llegas a tiempo, Señor, que tú tienes el tiempo medido, el tiempo contado, y tú conoces todo lo que he pasado, Señor. Tú conoces mi situación a la perfección, y como dice tu palabra, es necesario creer que hay un Dios. Hoy creemos, Señor, que tú puedes hacer un milagro extraordinario en nuestra vida. Hoy yo creo, Señor, que tú puedes volver a hacer vivir en mí, Señor, esa pasión. Hoy, Señor, yo creo que tú puedes derramar de tu espíritu sobre las personas. Hoy yo creo, Señor, que tú puedes hacer la obra perfecta en aquellos corazones dolidos, Señor. Hoy yo creo, Señor, que tú estás aquí y estás aquí para liberar, para sanar, para traer amor y traer misericordia y gracia, Señor, a tu casa. Qué bueno eres, Señor, qué maravilloso es estar en tu casa.